en que los sectores más ricos de la sociedad tienen que hacer también un esfuerzo para ayudar a lo que está sucediendo. Y no sería de ninguna manera una mala idea que el gobierno estableciera un impuesto que abarcara al 1% por lo menos más rico de la población. A mí me parece que, digamos, acá hay que analizar las cosas que pasaron en estos meses. Salimos del default, salimos del corralito del dólar, logramos comenzar, bueno, el corralito fue el del... logramos comenzar las clases, logramos comenzar a ordenar las cuentas. Tenemos 7 puntos de déficit del producto, es decir, las tarifas, se dice que se aumentaron las tarifas. Las tarifas en Argentina no existían. Todos los argentinos... Pero se puede hacer gradualmente, se debió pero haber la hecho. gradualidad, esto que se Ha hizo... sido un shock muy grande. Esto que se hizo es los solo... despidos, la devaluación, Esto es solo el 25%, las tarifas. es nada más que el 20% La gente a de lo la que le tarifa teme, real. escúchame, Patricia, Bueno, la gente a lo que le teme más, a lo que más miedo le tiene es quedarse sin trabajo. Lo peor que nos puede pasar, Es que nos despidan. lo peor que nos puede pasar es que no hagamos las cosas que tengamos que hacer y dentro de un año estemos igual que lo que hizo el kirchnerismo, que fue postergar y postergar las decisiones. Nosotros estamos tomando decisiones y van a ver que estas decisiones van a abrir un panorama de trabajo, de inversión totalmente distinto en la Con Nadia hizo bien en Eso es lo que nosotros creemos. No, contesta. No, yo creo que me parece que todos los candidatos hubieran tomado medidas parecidas en otros tiempos. Yo no creo que se puedan arreglar 12 años, no sé si 12, pero 8 años de desarreglo en 4 meses. Que acá sí hay un error, porque además son 4 meses donde la gente ni siquiera recibió todavía los acuerdos paritarios. Entonces es un impacto enorme en el sector, además en el sector más vulnerable sobre todo, que además fue el sector que el gobierno anterior, denominado popular, nacional y popular, lo liquidó con inflación y con inseguridad, que es el sector que más la sufre. Pero me parece que trataron... Macri trató en 4 meses de arreglar desarreglos de 8 años, que no sé si se puede. Me parece que el impacto es muy fuerte, demasiado fuerte para algunos sectores. Pero además, poco ayuda a la comunicación que el ministro de Economía sostenga que en todo el año no va a haber ajustes, y nos enteremos por los diarios que Aranguren, que el de energía dice como que no va a haber ajustes. Se viene otro tarifazo más. Bueno, para la gente son tarifazos. A ver, yo estoy de acuerdo que lo que estaba desajustado tenía que ajustarse porque el desajuste ha sido brutal. Y además ahora, la idea, es solo para Capital pero y la provincia idea de Buenos Aires. Sin duda, pero el resto ¿sabés? del país venía pagando. Pero ya lo acá hay una sabemos, gran pero ya lo sabemos no, pero eso. Lo sabemos, pero no se dice. Pero el dato objetivo a todo el pueblo. Es que millones de personas que orillan la línea de pobreza, millones de personas de clase media baja, viven en la zona que tenía tarifas subsidiadas. Aumentó la pobreza. A toda esa gente, si le das los de más abajo. Va a tener tarifa subsidiada ahora. Van a tener ahora. tarifa subsidiada los No más va a pagar. pobres. Pero hay un sector social que es la clase media baja, la clase media justita, que está recibiendo estos impactos de una manera que va a ser muy fuerte. Pero es que el cuestionamiento no es si se hicieron mal, porque había que hacerlo. Todos los candidatos lo iban a hacer. Se hicieron las cosas? Se iba a salir del cepo en 100 días, en 30 o en un día, se iba a aumentar la tarifa. Digo, todo se iba a hacer. El problema es que en 4 meses o en 3 meses se hizo... Claro, porque tenemos que salir del kirchnerismo. No, está bien. Pero salir del kirchnerismo... Si seguimos con lo mismo, dentro de un año vamos a estar con el mismo déficit, con el mismo problema de lo que significa un Estado... Lo que pasa es que tal vez vos quieras salir del kirchnerismo y te terminas metiendo en otro problema más grande, que la gente empiece a perder trabajo. No hemos mencionado la inflación. ¿Ustedes vieron lo que logramos con la salida del default? Van a ver la cantidad de inversiones que van a venir a la Argentina. Eso se va a ver dentro de 2 años o 3 años. Pero vas a ver la cantidad de inversiones. Es probable que sea cierto. No había un peso, no había un crédito en la Argentina. Es indiscutible que toda el la país... obra pública fue un desastre. Patricia, el país estaba en una crisis enorme, sin duda. Una crisis difícil de transmitirle a la gente, porque en realidad la gente, vos hablas de crisis, y tiene el 2001 como crisis. Vos le querés transmitir que un país estaba prácticamente quebrado, pero la gente seguía cobrando los planes, seguía cobrando los sueldos, las empresas seguían funcionando. ¿Por qué nos acompañan? No, pero es que yo, de nuevo, yo creo que sea Massa, hubiera sido Massa, Scioli o Macri hubieran tomado las mismas medidas en distinto tiempo. El tema es que vos acá
aumentaste todo en 4 meses donde ni siquiera la gente recibió los aumentos de sueldo. Tampoco nosotros Entonces hoy tenés, aumentamos todo. También los empresarios caída de aumentaron venta. muchas Los cosas. empresarios muchos son unos grandes delincuentes, pero ustedes tampoco los controlan, ¿eh? Sí los controlamos. Tampoco los Lo que controlan. pasa es que tampoco vamos a hacer la de Porque los Moreno. empresarios se hicieron colchón en noviembre, colchón en diciembre, en enero, febrero, uno porque ganó Macri, el otro porque se fue del cepo, el otro que por las dudas, y ustedes no controlaron nada. Y los precios subieron de una manera disparatada sin ninguna justificación. Bueno, sin pero ninguna justificación. Y no controlaron terrible, nada. terrible. ¿Qué Esa va a es la decir verdad. la suya? No, ¿Vas a que a decir mí me algo? parece que le falta astucia a este gobierno. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hoy No queremos ser plan- astutos. No, lanzan un plan, la verdad, muy interesante, una buena noticia, pero no lo saben comunicar. Se comen las buenas noticias, los buenos anuncios, y las malas noticias no las saben explicar. No saben comunicarle exactamente al pueblo qué herencia recibieron. A mí me parece que deberían haber contado, especificado exactamente, ministerio por ministerio, qué es lo que recibieron, cuáles son los problemas, hacia dónde iremos, de qué manera encararlo. Falta un problema de comunicación, más allá de que supuestamente la jefatura de gabinete, Marcos Peña, es lo mejor del gobierno. A mí me parece que lo que falla es la comunicación, y después también en relación con lo que decía Antonio, a los empresarios me parece que ahí no los apretaron, o no quiero utilizar la palabra apretar porque suena a Guillermo Moreno, pero pecaron de ingenuos. Los precios Pecaron de cuidados ingenuos. existen todavía, ¿están? Los Los precios. Sí, Y ahora los ahora van a agregaron lanzar. a la carne. Para que le quede claro. Yo quiero hablar de la plaza de Está bien, pero para que le quede claro, Patricia, ¿Cómo uno, creo que todos los que estamos acá, uno celebra que se haya terminado estos 12 años de nefasta experiencia kirchnerista. Han sido 12 años que, si uno los mira, han sido terribles. Entonces, desde ese punto de vista, uno mira con simpatía lo que lo reemplaza. Ahora, no puede ser necio uno de no estoy hablando, de ninguna manera estoy calificando así a Patricia. Lo que quiero decir, los que no lo haría jamás, porque además no lo pienso. Lo que quiero decir es, los que no somos del palo, digamos, tenemos también la obligación de marcar lo que vemos como señales que pueden hacer que después aparezcan conflictos. Y más aún Entonces, porque la idea, lo de antes. ha habido estudios muy serios sobre el tema de las tarifas, sobre el tema de los subsidios energéticos, que fueron un verdadero escándalo. Los subsidios energéticos, Mirta, fueron 6 veces la asignación universal por hijo, 3 veces y media el presupuesto total de todas las universidades nacionales de la Argentina. Fue un despilfarro ridículo de plata. Ahora, salir de eso, en los trabajos, hay un trabajo de la Asociación Argentina de Presupuesto que muestra uno de los caminos, pero lo que se plantea es la idea de la gradualidad. La gradualidad es para ir haciéndole el golpe. ¿Es absolutamente gradual la salida? No lo están haciendo gradual. Cuando Aranguren está avisando que se viene otro tarifazo, no es muy, eso no es muy gradual, que digamos. Si no fuera gradual, esta tarifa actual no cubre ni siquiera el 20% de la tarifa que habría que cubrir. Y además hay 7 millones de personas que no van a pagar esta tarifa. Y en eso hay muchos sectores de clase media, clase son los media menos, baja. son los menos. Entonces, En la clase media son los ahora, menos. si Y es vos el lo- sector si que vos más lo que van a haces golpear. es postergar el problema por años, nunca vas a entrar a la solución. Entonces, nosotros decidimos no postergar el problema para entrar a la solución. Debieran apuntar un poco más hacia arriba. Lo que pasa es señalar lo de hoy. A mí me pareció hoy como un momento muy importante para el país, donde se da una batería de programas sociales De medidas, que viene a desmistificar esto de que Macri solamente gobierna para los ricos. Es decir, eso se instala en los sectores más pobres, se instala con una gran propaganda ideológica sobre eso, y que de alguna manera va penetrando, pero que no es total, digamos, ¿no? Porque si no, ya con las medidas que se tomaron con relación a las tarifas, la gente estaría en la calle en otro momento. Yo creo que hay confianza en el gobierno, pero hay que tomar otras medidas. Y con relación a lo que dijo Antonio, con los empresarios, tiene razón. Acá muchos empresarios, fundamentalmente los de las cerealeras, los exportadores y los formadores de precios de los supermercados, jugaron con los precios cuidados y tuvieron achatada la inflación a cambio de hacer grandes negocios con los dólares, ¿no? Y yo creo que eso es lo que se tiene que terminar.
el presidente creo que tiene que tomar medidas muy duras con relación a eso. Nunca más chantaje de sectores, de empresarios que no están pensando en el país, sino que están pensando en su propia ganancia sin pensar los daños que causan. Porque el tema de que hagan esos negocios implica que mucha gente sufra mucho. Y yo creo que eso se tiene que terminar. Eso sería otra gran medida que lo pudiera hacer el presidente estos días que se reúnen con los empresarios. Y hay que también ponerle nombre y apellido, porque esos son delincuentes, como dice la gente. Sí, yo no creo que Macri, el presidente, quiera gobernar para una élite. Creo que imagino, y además lo ha dicho, que la voluntad y el deseo del presidente es tener una Argentina lo más socialmente equitativa que se pueda. En eso estamos de acuerdo. Ahora sí creo que en el gobierno hay más de un funcionario, diría demasiados funcionarios, que actúan con la misma mentalidad, porque más es difícil lograr que uno se transforme en otra persona, con la misma mentalidad con la que manejaron sus empresas. Y cuando se trata de manejar políticas sociales, la cuestión de la maximización de ganancias no es un término que se pueda utilizar. Por eso creo, insisto en esto, que si no se establece un mecanismo más gradual y si no se establece además una señal que muestre la idea de buscar equidad, estableciendo gravámenes para que los más poderosos también hagan un esfuerzo para salir de esta situación, la cosa puede mostrar luces más que amarillas. Hoy el problema aquí le hemos no quitado es los subsidios, les hemos quitado subsidios a la minería que realmente no tendrían que haberse quitado. Hoy el problema, sí reconozco que al campo no estuvo mal quitarle esos gravámenes, porque las economías regionales se estaban cayendo a pedazos. Mi familia produce peras, tiene una pequeñísima chacra de peras. ¿Cuándo empezó la grieta, la famosa grieta? Con la crisis del campo. Pensó con el el campo. Ahí empieza la crisis del campo. Ahí Nunca lo empieza la resolvieron. grieta. Y lo fogonearon. Lo fogoneó el kirchnerismo. Y ahora volvió Cristina y con esta idea que a los chicos habrá que enseñarle en las escuelas educación cívica nuevamente, porque ¿cómo puede ser que una persona, llámese Cristina o llámese quien se llame, crea que una persona en la patria es la democracia y que si la tocan a ella, tocan a la democracia? Una locura absoluta. Habrá que volver a instalar, educar a los chicos, a las generaciones, porque también en la educación se ha bajado línea desde las universidades, en las escuelas primarias, secundarias. ¿Hizo bien el doctor Bonadío en convocarla? Para mí es una de las causas... Yo tuve la sensación el otro día que manejaba el país, ya que estábamos otra vez con el kirchnerismo. A mí, como a como muchos... yo, miles de personas, Como a muchos en no las te redes sociales ofendas, que lo decían. Patricia, por lo que estoy diciendo. No pero fue una cosa realmente... Yo no la llamé fuerte, a declarar. Pero le dejaron la calle a la cámpora. Claro, eso, Nosotros teníamos 5 periodistas puestos en la calle, le teníamos que pedir permiso a la cámpora para que nos dejaran entrar. Tuvieron que guardarlos, te digo, y además se veía perfecto. Yo traje un tape, se veía perfecto. ¿Por qué no había policías? Había 500 policías. Nunca se vieron. Todos con pecheras azules. Yo traje un tape, no sé si teníamos la PFA, la de seguridad aeroportuaria, y ahora tenemos traje la un tape para que lo vean, para no sé, mostrar. ¿lo tienen el tape? No sé. Pero igual, tape o no tape, que nosotros teníamos las cámaras puestas ahí. No podías entrar si no te daba permiso la cámpora. Me gustaría que lo vean. No, era usted, sí, vos, no, acá. Ahí está, míralo. Ahí está, la gente acompañada por la policía. No, pero mostrar Comodoro Pi. Mostrar ahora vas a ver lo que Comodoro pasó Pi. en Riobamba al 100. También, el día siguiente, al otro día. Mirá cómo está Comodoro Pi, vacío. Ayer. ¿No ves? Todo policía, no había nadie. Mostrar Comodoro Pi cuando hablaba ella. Estaba toda la cámpora. Ahí está la marcha. Pero a ver, teníamos el móvil delante, todos los canales teníamos los móviles delante. Claro. Es que ustedes vieron otra cosa. Claro, sí, pero todo el país vio otra cosa. No, bueno, pero Patricia, todo el país vio otra muy cosa. molesta Y a los 2 del días, gobierno y cuando fue a votantes Congreso a presentar el Instituto Patria, lo mismo también, diputado del Frente para la Victoria. La cámpora, me gustaría contarles. unidos y organizados, Rodríguez dejando... Peña ayer fue o antes de ayer. Peña al 100. Bueno, eso digamos, no me corresponde a mí y es muy difícil, le corresponde ahora a la Ciudad de Buenos Aires, pero igual es muy difícil. Yo quiero contarles lo que fue el operativo. Nosotros teníamos 3 objetivos. Primero, que todos los jueces entraran al edificio de Comodoro Pi, al Palacio de Tribunales.
Todos entraron, no hubo Entraron ningún todos problema. y les colgaron una bandera ahí Sí, que en entró la el Palacio de cámpora Tribunales, también. que No, nunca no se ha entró la En visto. el cuarto piso No donde entró estaba la- Bonadío no estaba entró la la cámpora. cámpora, no Estaba la entró la- cámpora, no, imágenes. no es verdad. Pero sí, imágenes de... No es verdad, no entró la cámpora. Patricia, tenemos ahora te lo periodista voy- adentro te filmado lo- con el te lo teléfono. te lo puedo contar. Primero, que entren y salgan los jueces en tranquilidad. Segundo, que la expresidente entre y salga, digamos, custodiada. En tercer lugar, que solamente entraran a los tribunales los que tenían que entrar. Los que pusieron la bandera eran empleados judiciales y ambos fueron Están detenidos, detenidos. sí, pero... Los detuvo la Policía Federal. Lo que sucedió es que en el lugar de la marcha, acá estaba todo Comodoro Pi, estaba totalmente vacío como ustedes lo vieron recién, solo policía. Todo Comodoro Pi totalmente rodeado por gendarmería y Sí. prefectura. Y todas las calles del acto fueron de la cámpora. La parte del acto... ¿Tenían miedo bueno, de disturbios por parte de la discúlpame, Cámara? No, pero eso no está en la- mal a mí me parece que... En la parte del acto... Porque si hubiera habido un disturbio en la hubiera sido parte del complicado. acto estaba la gente del acto. ¿Pero qué la gente del acto? ¿La cámpora decidía si vos entrabas o no No entrabas? decidía, ¿Pero decidía. cómo no? No decidía, Le tenían porque miedo al a la gente de la Pero ¿cómo no Palacio decían de si nosotros... Tribunales... A ver, los periodistas no podían ¿Qué entrar, vimos? te tenía Vimos que dar otra cosa. autorización. No podías Y es entrar más, a te digo, dónde, y a es la más, te digo, marcha. Larroque, que estaba ahí, cuando se le preguntamos nosotros por qué nos dejaban pasar, dice, no, acá decidió el pueblo. ¿Qué pueblo? O sea, hubo una cuarta, una quinta es fuerza una- de seguridad que No, fue la las cámpora. agresiones a los periodistas, además de los La canales agresión a los periodistas, adversos. A los vecinos que en yo la llamé a Recoleta. Mercedes Nincis inmediatamente, y inclusive la llamé en ese momento, porque la marcha, digamos, la movilización estaba en un determinado lugar, y en ese lugar nosotros teníamos policía a 20 metros. Pero montaron un escenario. Vos para Pero, a montar ver, un escenario... Que no tenés estaba pedir autorizado, 500 que no estaba autorizaciones. autorizado. A ¿Cómo ver, haces? yo tengo Cualquiera- una pregunta, yo tengo una pregunta. Igual eso depende de la Yo ciudad. tengo una pregunta. Sí, vos, no, vos, propósito, si viene ahí un al lado del expresidente y quiere hablar, ¿vos qué le vas a decir? ¿Que le prohibís la palabra? ¿Que no puede hablar? ¿Que está Bueno, prohibido hablar? pero en Eso teoría, fue acordado en teoría uno pide autorización. En teoría Nosotros hay un no hablamos protocolo con nadie. antipiquetes que lo que debería hacer también es evitar piquetes en la calle, Se que armó no el te parten en la escenario, calle. se armó O el sea, escenario. no hubo ni protocolo, no pidieron autorización, armaron el escenario. La verdad Yo te es que aseguro, hicieron pues lo se que lo veía, quisieron. se Hicieron veía lo que controlaban Vos venís ellos. de martes, A ver, llegabas una cosa- ese día y parecía que estaba gobernando Cristina. No, hay una cosa que es seria. Un expresidente es un ciudadano más. Será un ciudadano especial que hay Yo que... creo que tiene que tener una custodia particular, es un expresidente. Definitivamente. Por Un eso expresidente, no tiene- es un ciudadano hay un más. protocolo de quiero custodia, terminar, un quiero expresidente. terminar la frase, a ver, para que no que cortada parece que dijera otra cosa. Un expresidente es un ciudadano más, con determinadas prerrogativas que son de sentido común. Quiero decir, para que ese expresidente haga un acto, tiene que cumplir como cualquier otro los requisitos para que se lo autoricen. Pero y además que sí- demostró que tiene su fuerza de seguridad Bueno, propia, porque en el acto y a el eso día me siguiente refiero. o los 2 días A cuando eso fue me al estoy Congreso, refiriendo. Pero la dominar la custodiaron. Y de hecho, situación, lo que eso ellos ya lo que tiene. hicieron, así de ellos claro. están hablando de eso, de que no respetan al Poder Judicial, que tiene ellos el tienen su Poder propia- ciudadano. sí, tienen su ¿Qué va a propia hacer el fuerza de Poder seguridad. Ciudadano? Vamos a ver. Habló, hasta dónde la irán. expresidenta habló Igual, una hora. sí, 10 igual hay que minutos, agradecérselo creo. a Bonadío. Yo creo que es una causa, realmente creo que es una causa donde la Presidente sale indemne de esa Indemne, causa. Tiene sí, otras sí. que son brutales, como Tesur, donde se va a llevar Sí, medio sí, país. sí. Esa particularmente... No la podía haber dejado para Difícil más para adelante. Todo el aprobarla. mundo dice, ¿Nunca ¿por qué no la dejó pensaron- para más adelante? ¿Nunca ¿Eh? pensaron que quizás el objetivo que tenía todo El esto gobierno era no pensó- otro y que finalmente El gobierno jamás se imaginó esto. no hubo ningún digamos incidente serio? Bueno, por eso Hubo No, no, incidentes yo como de ustedes. eso estoy seguro No, que pero debe haber una buscaba decisión del gobierno Podemos de pensar que atrás de separarse esto para que había no pase nada. había una provocación fuerte. Sí, Pero no seguro, deberían y contar, eso era ese lo es que el se problema. buscaba. Pero entonces Pero los cuéntenlo, pues la verdad que peronistas, nosotros los lo que... peronistas lo- también debían estar indignados. ¿eh? Pero el No peronismo los estuvo... kirchneristas. Pero- el peronismo no también estaba... debía estar el indignado. Es peronismo no velaba, el razonable peronismo no estuvo meter No, policía no dentro de la estuvo marcha para evitar un Eso incendio. fue lo Eso que es se hizo. completamente razonable. Ahora, fue lo único que se de hizo. ahí a entregarle el manejo de la calle... Que no es la verdad. No, ¿cómo no porque es la si verdad? vos querés que Pero te lo Patricia, muestre lo de vimos- nuevo, lo vimos todos. Cuando ¿puedo habló- mostrarla Cuando habló la para que vean? expresidente, A ver, Karina. todo estaba custodiado por la, Tengo por una la placa cámpora. que les quiero mostrar. ¿A qué hora Se enviaron los los quiero primeros mostrar efectivos porque de la Federal? ¿A qué a hora de las la cin- madrugada? estuvieron desde el día anterior a las 5 de la tarde. 5 de la tarde del día anterior, no, Estaba 5 de la todo tarde, porque rodeado. de hecho Patricia, tenías que dejar léetelo el los móvil diarios, a las 5 de la todo. tarde, Pero yo no lo podías leo, entrar. pero Cuando fueron yo los conduje efectivos, el los operativo, muchachos de yo la sé cámpora cómo le dijeron fue. acá, controlamos nosotros. Pero es que controlaron ellos, igual que controlaron al día siguiente en la zona de Congreso, Rodríguez Patricia. Peña, sí. No es verdad. Bueno, la zona de Congreso, te lo vuelvo a decir, acá vos lo mirás. Mirá Comodoro Pi.
no hay un solo manifestante. La manifestación está afuera. En esta zona... Esa zona la manejaron todos ellos. Bueno, estos eran militantes. Si yo pongo policías acá, los matan a todos. Acá... Esta zona del Palacio pasaba ahí, si vos, ministro de Seguridad, me decís eso, ya es un problema serio. Pero es que yo... Claro que no estamos en un problema serio. Si a un periodista fíjate, o a Mercedes Ninzi la terminaban matando. ¿Qué pasaba si un periodista la terminaba matando? Fíjate, Comodoro Pi, cómo está. Si un periodista, claro, no un periodista, cualquiera, si cualquiera hubiera querido pasar donde estaba la cámpora controlando y pasaba algo, ¿quién se hace responsable? Se hizo responsable. La cámpora, el Estado, ¿quién se hace responsable? ¿Sabés quién la sacó Mercedes Ninzi del Sí, lo vimos todos. La policía. Sí, lo vimos todos. ¿Y qué pasa si en Rodríguez Peña, en el Instituto Patria, pasaba lo mismo? Yo no puedo responder para eso porque en Comodoro Pi hubiera pasado. En Comodoro Pi estaba la cámpora. Yo te digo que la Ciudad de Buenos Aires tiene que soportar todos los días el peso de todas las manifestaciones. Y los vecinos de Buenos Aires, que ahora tienen la policía, tienen que dejar de tener un montón de policías en el barrio porque el ministro tiene que tener un montón de efectivos por la cantidad de marchas, porque salen todos los días ahora a la calle. las que son de Cristina ya las controla la cámpora, tienen otras fuerzas, no gasten policía ahí. ¿Cómo se llama el protocolo que habían inventado? ¿El protocolo cuánto urbano? Antipiquete. Antipiquete. Ese se puso... Si ustedes ven, por ejemplo... ¿Se puso en actividad? Ayer o antes de ayer, cuando fue lo de Uber, y los taxistas que estaban intentando cortar el aeropuerto de Seiza, no lo pudieron cortar porque en el territorio federal, donde está la responsabilidad de las fuerzas federales, las autopistas no se cortan. Igual algunos cortes... Yo te cuento que tuve que ir a buscar a mi nieto para llevarlo a la escuela y en la ciudad de Buenos Aires era una catástrofe. La ciudad de Buenos Aires había La ciudad es anárquica. Patricia, ¿sabes qué dice la gente cuando vas a salir? No salgas, la ciudad es un caos. Bueno, es lo primero que 70 protestas de 70 taxistas. Anárquica la ciudad. Anárquica. Bueno, pero la ciudad de Buenos Aires, la verdad... Digamos, todo el mundo llega tarde a todos lados. Nosotros les hemos pasado la policía, les hemos pasado un problema enorme, porque ahora se hace cargo la ciudad, les hemos pasado un problema enorme, porque la ciudad tiene todo el día las marchas de todo el país, y los ciudadanos de Buenos Aires no pueden estar muchas veces atendidos en su seguridad ciudadana, porque hay miles de efectivos por cada una de las marchas. Ya lo dijiste. Nosotros también queremos pedirle a los manifestantes que entiendan que tiene que haber una Argentina de convivencia. Nosotros tratamos de construir una Argentina de convivencia y lo que hemos tenido desde que asumimos es el choque todo el tiempo. Y esto se va a volver a producir porque seguramente Cristina volverá a Comodoro Pi más tarde o más temprano. Mucho, por eso le preguntaba a Patricia si había cortado. ¿Usted fue piquetero? Piquetero en los 90, sí, hasta el 2001 que ¿Por qué partido? ¿Dónde estaba? No, era de los movimientos autónomos que surgían en ese momento. Sí, había quedado desocupado y bueno. ¿Dónde trabajaba usted? Metalúrgico. Trabajé en varias empresas. Flores de película. Sí. ¿Es de la UAM entonces, usted? Sí, ¿Pertenece a la dentro UAM? del gremio de la UAM. No, ahora no estoy más. Claro. 93 que no trabajo más en una empresa, construimos una cooperativa en La Ferrere y tenemos... la Juanita, ¿no? La Juanita, sí, yo soy fundador de la Juanita. Sí. Y muchas veces los piquetes son acordados, las formas y todo eso con la policía, digo, para que no haya represión y para que haya un grado más o menos de ordenamiento. Por eso le preguntaba, ¿y si hubiera una hipótesis de que podía ser rebasado y que hubiera violencia? Era bueno comunicarlo, Patricia, antes. Pues entonces vos tenés yo no puedo comunicar, que puede haber violencia. La otra cuestión que a mí me parece porque, es que la cámpora hizo el hecho político, no solamente de la Avenida Cristina, es que movilizó, ha hecho una demostración de fuerza impresionante. De control de la vía pública, que no es menor el dato. Políticamente, ¿a quién le conviene? ¿Al peronismo no? ¿A Macri? No sé si no le convino. ¿En qué sentido? ¿Por qué le conviene? Porque la bronca de la clase media con los tarifazos nos terminamos uniendo muchos al temor a que vuelva esto, a que vuelva Cristina. Entonces con 2 o 3 actos más de Cristina, supongo que aumenta la popularidad de Macri. No creo que lo haya ideado Patricia. No, de ninguna manera, no. No subestimaría. A ver qué dice Rafael. Pero concediéndole a Patricia la idea
de que un cambio cultural es difícil, que hay que hacerlo en la ciudad, requiere una cierta gradualidad. Sería muy interesante que ese concepto también de gradualidad lo aplicaran cuando hablan de cuestiones económicas. Porque pareciera ser que para la cuestión de la seguridad todo tiene sus tiempos, pero para aumentar tarifas, para aumentar precios o para no controlar adecuadamente los aumentos de precios, pareciera que para eso no hay. Hay total gradualidad. Lo único que no se podía hacer de manera gradual era salir del cepo cambiario. Todo lo demás hay gradualidad. Las tarifas se han aumentado de manera gradual, porque 5 puntos del déficit del producto argentino son los subsidios que durante 12 años dio el gobierno. Pero lo acabo de decir yo recién. Entonces, acabo de hablar de lo que significaron los subsidios energéticos en Argentina. Hablas de lo que pasó, pero no te haces cargo de que hay que resolverlo. Yo no me tengo que hacer cargo de nada. Yo de lo que sí señalo. Pero criticás cuando se va a resolver. Es que van a tirar al agua, que pueden llegar a tirar al agua a millones de personas y eso es un verdadero problema. Creo que sobre ese punto debieran tener una mirada más reflexiva. Me parece francamente escandaloso, porque pensé que les iba a parecer escandaloso a todos, pero veo, digamos que no fui suficientemente enfático. Me parece francamente escandaloso que el ministro de Energía de la Nación le comunique en una reunión con un protocolo de confidencialidad, con un acuerdo de confidencialidad a los principales empresarios de la Argentina, lo que los argentinos no sabíamos, que hay un tarifazo más. Eso, francamente, me parece un hecho escandaloso. En primer lugar, las políticas en el gobierno las decide un equipo conducido por el presidente Mauricio Macri. Si hay o no hay, va a depender de la situación general, de la situación fiscal. Dio hasta el número Aranguren. Bueno, vamos a ver. Nosotros estamos gastando. Radgay había dicho que no había más. Y Aranguren lo desmintió. Sí. Y Aranguren lo desmintió. 18.000 millones de dólares estamos pagando. Pero Macri dijo que no iba a haber más aumentos, no Radgay. El propio Macri dijo que no iba a haber más aumentos. En la reunión que yo participé, que tuvimos en Olivo, el presidente dijo categóricamente no hay más aumentos. No, por eso Flores se quedó en el diario de ayer. Ustedes me disculpan, hay otro tema que, bueno, todo el país está comentando.